Los ataques de spam son los mejores y más utilizados a día de hoy, y dominarlos es obligatorio y urgente. Pero de todos ellos, ¿cuál es el mejor? Con este video vas a aprender a usarlos, verás si te conviene atacar terrestre o aéreo y sabrás cuál priorizar y cuál descartar sí o sí. Estoy completamente seguro de que vos, que estás viendo este video, atacás con spam. Son los más fáciles de perfeccionar y también los más fuertes de todo el meta. Mientras los ataques quirúrgicos están reservados para los profesionales por su gran dificultad, el spam es universal y popular. Para hacerlo más fácil vamos a dividirlos entre terrestres y aéreos. Casi todos los ataques de spam tienen tres fases bien marcadas. El inicio, limpiando un sector con máquinas de asedio o un héroe, el desarrollo con la oleada principal de tropas y el final, cerrando con la luchadora o el dragón duque. Ya sea terrestre o aéreo, dominar estas fases es clave. Empezamos por los terrestres. El primer spam que todos conocemos es el Barching, bárbaros y arqueras, histórico para farmear en ayuntamientos bajos. Hoy esa posta la tomaron los super bárbaros y los super duendes para arrasar con los recursos. También tenemos el clásico de gigantes con sanadoras y magos o el queridísimo Gowipe, golems, pecas y magos. Fue el ejército más utilizado en Ayuntamiento 9 y 10, pero seamos sinceros, pasando esos niveles es prácticamente inútil. Estos son ejércitos que te van a servir apenas estás empezando, pero cuando desbloquees nuevas tropas vas a dejar de usarlos. Yo amo a los montapuercos, y junto con el spam de mineros, antes te aseguraban el pleno fácil, pero hoy desaparecieron del meta. ¿Te gustaría que vuelva a su prime? A mí me encantaría. Te leo en los comentarios. Al final de esta sección te voy a hacer una aclaración muy pero muy importante. El spam de Valkyrias es clave para farmear, al menos es el método que yo utilizo. Son fuertes, tienen mucha vida y son veloces. Ahora, si querés usarlas para guerra, lamento decirte que desde el ayuntamiento 8 o 9 ya no te van a servir. Cuando ya llegamos a ayuntamientos 12 y 13, tenemos a los Yetis y Super Yetis. Ojo acá, porque podés usarlo con la bola de fuego del centinela para sacar muchísimo valor inicial, o con el tubo eterno para protegerlos en el núcleo de la aldea enemiga. La opción con antorcha heroica te la recomiendo un poco menos porque es más probable que se dispersen, es medio difícil de dominar. Pero las otras dos son brutales. Tampoco nos tenemos que olvidar de las brujas y superbrujas, que van a llenar la aldea rival de esqueletos y también se utilizan con las habilidades del centinela que nombré anteriormente. Las titánides tuvieron su prime en Ayuntamiento 15, pero hoy sufren muchísimo contra el monolito o la torre vengativa por su gran lentitud. Por lo que si bien siguen siendo buenas, no te las recomiendo en el meta actual. El top actual se lo pelean los super lanzarrocas, la brutal combinación de druidas con valquirias que arrasa todo gracias a las curanderas, y los lanceros, que por su daño a distancia son imparables en ayuntamientos más altos. Recuerda que esto es simplemente un ranking y por ende la guía no es tan completa en cuanto a la profundidad de los ataques. Si quieres ver todas sus variantes, te invito a ver la playlist Estrategias de ataque de mi canal. Pero sin duda, hoy en día dominan los ataques aéreos, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales de ataques de Liga Leyenda. Y este imperio arranca con el spam de globos en Ayuntamiento 6. Te recomiendo romper los controladores con rayos, ya que son los que más van a molestar en todos tus ataques aéreos. En Ayuntamiento 7 llega el más longevo y versátil, el spam de dragones. Siempre limpia bien los laterales con Baby Dragons y lanza algunos globos antes de los dragones para evitar que se coman las primeras minas aéreas y los primeros daños de la aldea rival. Su versión super es mucho más fuerte y te lo recomiendo para estas aldeas que tienen los edificios muy cerquita entre sí, porque con su daño en conjunto van a poder sacarle mucho mayor provecho. Son fuertes, es cierto, pero acompañalos sí o sí con un hechizo de rabia porque son bastante lentos. ¿Vos qué preferís usar? ¿Los dragones normales o los super dragones? El predilecto de muchos, y el mío favorito para atacar en farming, es el de dragones eléctricos. Buenísimo para guerra, sobre todo si lo usamos con rabias o con hechizos de tótems, y también para farming, por su velocidad. Cuando desbloqueamos los montadragones tenemos acceso a uno de los spams más fuertes de hoy en día, que es el de montadragones justamente. Pero también podemos combinarlos con los dragones normales para hacer el Hydra,
ya que mientras los primeros simplemente destrozan defensas, los dragones normales van a poder culminar con todos los edificios que hay en la aldea y de esa manera evitar el fail time. Hace poco hice una guía completísima sobre cómo dominar los spam aéreos como un profesional, así que anda a verla cuando termine este video. Y todo esto está muy lindo, pero acá se viene lo realmente picante y es el top definitivo. Me gustaría que luego de verlo comentes tu opinión y se arme un lindo debate en los comentarios. En ataques terrestres mi medalla de bronce es para los Super Yetis, porque son muy versátiles. La plata es un empate entre super lanzarrocas y druidas con valquirias. Y el oro indiscutido es para los lanceros. Ya sé, quizás a otro le guste más usar super lanzarrocas o druidas, pero yo personalmente estoy enamorado de esta tropa porque me llevó a romper mi propio récord. En el aire, el puesto 3 es para los super dragones. El segundo lugar es para el spam de dragones normales. Y la corona, el primer lugar, es para el Hydra, por su dominancia absoluta en el meta aéreo actualmente. ¿Coincidís con mi top o cambiarías alguno? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.